No fue solo un programa, fue un niño solo, fue hambre, fue abandono, y nos reímos de todo eso sin saberlo. Si El Chavo del Ocho fue parte de tu infancia, prepárate, porque lo que entendimos de niños no era ni la mitad de la historia. De niños, El Chavo del Ocho era golpes, gritos y risas, cachetadas que daban risa, llanto exagerado, carreras absurdas alrededor de un patio que parecía no cambiar nunca. Lo veíamos sin pensar, sin preguntar, sin cuestionar. Era solo algo que estaba ahí, como la hora de la comida o la tarea sin hacer. Pero hoy, mirarlo de nuevo es como abrir una caja que nunca quisimos revisar del todo, porque el Chavo no era un niño torpe. Era un niño abandonado, un niño sin padres, sin casa, sin cuarto, sin cama, un niño que vivía en un barril y a nadie parecía importarle demasiado. Eso no lo entendimos de niños, nos parecía gracioso. Hoy, duele. Nos reíamos cuando lloraba por una torta de jamón. Hoy entendemos que ese llanto no era exagerado, era hambre real, era carencia, era necesidad. El Chavo no quería juguetes caros, quería comer, quería pertenecer, quería que alguien lo eligiera. Y ese es el primer golpe que muchos no notan. El Chavo del Ocho es una historia de abandono infantil disfrazada de comedia. Don Ramón tampoco era solo el flojo que siempre debía la renta. Era un hombre solo, criando a su hija sin apoyo, sin estabilidad, sin garantías. Vivía al día, literalmente. Trabajaba cuando podía, fallaba cuando no le alcanzaba. Y aún así, nunca dejó de ser padre. Nunca dejó de intentar, nunca dejó de proteger a la Chilindrina, aunque no supiera cómo hacerlo bien. De niños, gritábamos, ¡pague la renta! De adultos, entendemos el terror detrás de esa frase. Doña Florinda, la mujer que golpeaba, gritaba y humillaba, tampoco era un simple monstruo. Era una madre sola, desesperada, aferrada a la idea de que su hijo debía ser diferente, superior, intocable. No justificamos sus golpes, pero entendemos su miedo. El miedo a que su hijo terminara como los demás, el miedo a caer. Kiko no era solo el niño mimado, era un niño aislado, dependiente, criado en una burbuja emocional que lo hacía incapaz de relacionarse de verdad. Tenía juguetes, sí, pero no tenía herramientas para convivir. Por eso lloraba así, por eso explotaba así. No era debilidad, era inseguridad. La Chilindrina no era solo traviesa, era una niña inteligente que aprendió rápido que el mundo no siempre es justo. Usaba la astucia porque era su forma de sobrevivir. No tenía privilegios, tenía ingenio. Y la vecindad, esa vecindad que parecía un escenario eterno, era un retrato crudo de la pobreza urbana latinoamericana. Gente distinta, con heridas distintas, compartiendo un mismo espacio porque no había otro lugar a donde ir. Peleaban porque convivían demasiado, se reconciliaban porque no podían huir. Eso, de niños, no lo entendimos. Hoy sí. Roberto Gómez Bolaños no escribió un programa infantil inocente. Escribió una comedia profundamente humana. Habló de desigualdad, de abandono, de frustración, de carencias, pero sin discursos, sin lecciones forzadas, sin moralejas explícitas. Lo hizo con humor, porque el humor era la única forma de hacerlo digerible. Y por eso funcionó. Por eso cruzó generaciones. Por eso sigue vivo. Porque hablaba de algo que todos entendemos, aunque no sepamos ponerle nombre. La necesidad de ser visto, de pertenecer, de no estar solo. Tal vez por eso hoy duele más. Porque entendemos que el Chavo no salía del barril cuando terminaba el episodio. Porque entendemos que nadie lo adoptaba. Porque entendemos que la pobreza no era un chiste recurrente, era el punto de partida de todos. Y aún así no era una serie triste. Era una serie llena de humanidad, de perdón, de repetición, de errores que no se corregían porque así es la vida real. Nadie aprendía del todo, nadie cambiaba mágicamente. Y eso era honesto, brutalmente honesto. Hoy vivimos en un mundo que juzga el pasado con reglas nuevas. Pero el Chavo del Ocho no pedía permiso. Existía, acompañaba, consolaba. Y quizás por eso sigue siendo incómodo para algunos. Porque no maquilla la realidad. La muestra y luego se ríe con ella, no de ella. En VHS Retro creemos que recordar no es romantizar la pobreza ni idealizar el dolor. Es entenderlo, es mirarlo con respeto, es aceptar que muchas cosas nos marcaron sin que lo supiéramos. Y que eso no las hace menos valiosas, las hace más reales. Si El Chavo del Ocho fue parte de tu infancia, si alguna vez comiste frente a la televisión mientras sonaba esa música, si alguna vez repetiste frases sin saber de dónde venían, este espacio también es tuyo. Suscríbete a VHS Retro, activa la campana y acompáñanos. Aquí no juzgamos el pasado, lo escuchamos. Cuéntanos en los comentarios qué personaje hoy ves distinto, qué escena ahora te pesa, qué risa ya no es igual. Porque esas historias no se quedaron en la pantalla, se quedaron en nosotros. Tal vez no entendimos muchas cosas cuando éramos niños, pero no era el momento. Algunas historias no se explican en la infancia, se viven primero y se comprenden después. Y mientras alguien vuelva a mirar con otros ojos,
Mientras alguien se atreva a recordar sin miedo, El Chavo del Ocho seguirá existiendo. No como un programa, sino como lo que siempre fue, un pedazo incómodo, honesto y entrañable de nuestra historia. Y es aquí donde muchos se detienen, pero es aquí donde realmente empieza lo más difícil de aceptar. Porque entender El Chavo del Ocho como adulto no solo cambia la forma en que vemos el programa, cambia la forma en que nos vemos a nosotros mismos. Porque cuando éramos niños, creíamos que la vecindad era un lugar divertido. Un patio donde siempre pasaba algo, donde todos se conocían, donde, pese a las peleas, siempre se terminaba jugando. Hoy entendemos que la vecindad era un espacio de confinamiento social, personas atrapadas en un mismo lugar no por elección, sino por falta de opciones. Nadie se iba porque nadie podía irse. Eso explica por qué todo se repetía. Los mismos problemas, las mismas discusiones, las mismas deudas, la misma hambre. No había evolución porque la pobreza rara vez permite avanzar. Y ese estancamiento, de niños, no lo entendíamos. Lo aceptábamos como parte del chiste. Hoy lo reconocemos como una realidad que sigue existiendo. El Chavo del Ocho nunca tuvo un arco de crecimiento real, nunca salió adelante, nunca fue adoptado, nunca tuvo una oportunidad distinta. Y eso, visto hoy, es brutal, porque rompe con la idea moderna de que todo debe resolverse, de que todo debe tener un final feliz. El Chavo no tenía final, tenía continuidad, como la vida de millones de personas. Y quizá por eso, cuando el personaje desaparece de la vecindad en los últimos episodios, no hay celebración. Hay vacío. Hay silencio. Porque incluso la ausencia del Chavo se siente como abandono. Otra vez. Roberto Gómez Bolaños entendía algo que hoy parece olvidado, que la comedia no siempre necesita soluciones. A veces solo necesita acompañamiento. El Chavo del Ocho no arreglaba la pobreza, no resolvía la desigualdad, pero nos acompañaba dentro de ella. Y eso, para muchas familias, era suficiente. Muchos niños veían El Chavo mientras sus padres trabajaban, mientras sus madres cocinaban, mientras la vida seguía siendo dura afuera. El programa se volvió un ritual, una pausa, un momento compartido. No porque fuera perfecto, sino porque era constante, estaba ahí, siempre. Y eso explica por qué duele tanto cuando alguien intenta reducirlo a un programa viejo o humor simple. Porque no fue solo entretenimiento, fue compañía emocional, fue una presencia estable en un mundo que para muchos no lo era. El humor tan criticado hoy cumplía una función clara: permitir reírse del dolor sin nombrarlo directamente. Los golpes no eran reales, pero la carencia sí, y reír era una forma de sobrevivir emocionalmente a eso. También hay algo que rara vez se menciona. El Chavo del Ocho nunca se burló del pobre desde arriba, se burló con el pobre, desde dentro, desde la experiencia. Nunca ridiculizó la pobreza como espectáculo, la normalizó como contexto, y eso marca una diferencia enorme. Por eso, cuando hoy se juzga la serie con parámetros actuales, algo se pierde. No porque no se deba analizar el pasado, sino porque analizar sin contexto es otra forma de borrar historias. Y El Chavo del Ocho no merece ser borrado, merece ser entendido. De adultos también entendemos algo más incómodo. Muchos crecimos sintiéndonos un poco como el Chavo, invisibles a veces, ignorados otras, celebrando pequeñas cosas porque no había grandes, encontrando refugio en la imaginación, en el juego, en la risa. No porque todo estuviera bien, sino porque no quedaba otra. Tal vez por eso El Chavo del Ocho sigue despertando lágrimas inesperadas, porque toca fibras que no sabíamos que estaban ahí, porque nos recuerda partes de nosotros que aprendimos a guardar, porque nos enfrenta a la infancia sin filtros. Y aquí es donde VHS Retro cobra sentido, porque este canal no existe para decir que antes todo era mejor. Existe para decir que antes sentíamos distinto, que crecimos en un mundo con menos explicaciones, pero con emociones muy claras. Que no todo estaba resuelto, pero todo se compartía. Si estás viendo este video y algo se movió dentro de ti, no es casualidad, es memoria emocional activándose, es tu historia tocando la nuestra. Y eso es exactamente lo que buscamos aquí. Suscríbete a VHS Retro, activa la campana y quédate. Este no es un canal para mirar rápido y olvidar, es un espacio para recordar con calma, para comentar sin miedo, para decir, yo también lo viví. Cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te impactó al volver a ver El Chavo del Ocho de adulto. ¿Qué escena hoy te duele? ¿Qué personaje ahora entiendes mejor? Porque cada comentario es una historia más que se suma. Tal vez nunca entendimos todo cuando éramos niños, y eso está bien. No era el momento. Algunas historias necesitan tiempo, necesitan vida, necesitan pérdidas, necesitan distancia. El Chavo del Ocho no fue un error de su época. Fue un espejo. Incómodo, sí. Simple, sí. Pero honesto.
Y eso es algo que no envejece. Mientras alguien lo recuerde con respeto, mientras alguien se atreva a mirarlo sin cinismo, mientras alguien entienda que reír también fue una forma de resistir, el Chavo del Ocho seguirá vivo. No en la televisión, sino en la memoria. Esto es VHS Retro. Y aquí, seguimos rebobinando juntos.